Y quiero ministrarte bajo el tema un encuentro con Jesús. Escúchame, un encuentro con Jesús. La palabra dice en Lucas capítulo 17, un pasaje bien interesante, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que se fueron o los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios bendiga su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué interesante historia. Qué interesante historia. 10 hombres que van al encuentro con Jesús. Dice la palabra que se detuvieron y pararon desde lejos. Seguramente ninguno de ellos era igual al otro. Cada uno tenía sus particularidades. Algunos de ellos quizás eran un poquito más altos, otros más bajos, unos más maduros, otros más jóvenes. Lo había quizás que parecían de proceder de familias pudientes, mientras otros de un ambiente muy humilde. El hombre en sentido general tiene que pensar que cuando cae enfermo o cae en un hospital, se acabaron las diferencias. Se acabaron las diferencias. Puede que tenga mucho dinero, puede que tenga muchas responsabilidades o cargos elevados en el gobierno o cualquier otra instancia, pero tienes la misma necesidad. La necesidad de salud. No importa quién seas, tienes la misma necesidad. La palabra nos dice que eran 9 israelitas y uno era samaritano. Ustedes conocen precisamente que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Qué bueno es que en esta mañana podamos entender el mensaje que nos trae este pasaje poderoso de las Escrituras. Y lo primero que en esta mañana quiero centrarme es que en el encuentro con Jesús puedes exponer todas tus miserias, puedes exponer todas tus necesidades. Dice el versículo 11 y 13: yendo Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y en este pasaje vemos que estos 10 hombres que tenían la misma necesidad, la misma situación, el mismo problema, aunque hayan sido distintos, al acercarnos y observar más detenidamente, nos hubiésemos quedado horrorizados, sí, horrorizados al ver sus miserias, al ver las terribles deformaciones que esta enfermedad había producido en los rostros y en las pocas partes expuestas, porque casi todo era tapado. Ellos se vendaban de manera tal que solamente parte de su vista, de sus ojos y de su cara quedaba expuesta. De modo que incluso el libro de Levítico, en el capítulo 13, habla de qué era esta enfermedad. En cuanto al leproso, dice el versículo 45 y 46, que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza
será despeinada, se cubrirán hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada será fuera del campamento. Para el historiador judío Flavio Josefo, él dice que los leprosos pobres, ciegos, las personas estériles eran condenadas como muertos en vida. Este historiador narra y dice que este tipo de personas, leprosos, pobres, ciegos y personas estériles, en ese momento, en esa cultura, eran considerados como muertos en vida. Imaginemos por un momento la situación: llagados, cubiertos, gritando como la escoria: somos contagiosos, somos impuros. Y amados, por supuesto, habitaban separados de todo el mundo. Y cuando 2 o 3 personas se juntan, y eso usted y yo lo sabemos, y tienen en común el mismo padecimiento, la misma enfermedad, suelen compartir sus alternativas de cómo sobrellevar o atenuar sus síntomas. Pero no siempre es posible. No siempre es posible, porque cuando la enfermedad es terminal y usted conoce cuáles son los síntomas de esa enfermedad, usted lo único que hace es lamentarse y pidiéndole a Dios misericordia. Misericordia. Quizás estos 10 leprosos estaban en distintas etapas del desarrollo de la enfermedad de la lepra, pero sabían que todos terminarían de una manera terrible. No había cura. Todos terminaban de una manera terrible, una muerte en solitario, sin ningún alivio, sin ningún consuelo. Es real que usted puede que vaya a un médico con una enfermedad, pero en ocasiones el médico quiere sanarte, pero no puede. No está en sus manos, amado, el hacerlo, porque aunque quiera, no existen los medicamentos que puedan lograrlo. No existen. Así también y de esta manera es el pecado del hombre, cual lepra que nadie puede curar. Pero qué bueno es que entendemos que hay un médico que no es dermatólogo. Hay un médico que no es especialista en piel. No lo es. Hay un médico que él sí sabe cómo sanar la lepra y cualquier enfermedad. Él sabe cómo hacer nueva todas las cosas. Amado, como decía el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso, amados de mi corazón, en esta mañana te tengo que decir a ti, al mundo que nos ve a través de los medios: amado, ven, expón tus miserias, tu pecado, tus enfermedades, tus penurias, tus secretos más íntimos, tu dolor, porque conozco, gloria sea el Señor, conozco, y quizás algunos de los que estén en esta mañana aquí no conozcan al que conocemos nosotros, o no crean en el que creemos nosotros, gloria sea el Señor, pero eso no quiere decir que tú y yo no conozcamos aquel que digo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan todos aquellos enfermos, necesitados, con crisis, los desahuciados, que yo los voy a hacer descansar. Sí, gloria sea al Señor. Si lo habéis entendido bien, dice la Escritura: venid a mí todos. Gloria a Dios. Los que tienen trabajos, los que tienen fatiga, los cansados, los que están sin respuesta, los que no tienen esperanza, los marginados,
los pobres, los que tienen dinero, los que tienen, gloria sea al Señor, una vida cargada y lleno de peso y de fatiga, gloria a Dios. Vengan todos, porque Él sabe cómo dar descanso, gloria a Dios. Estos hombres dijeron: ten misericordia, ten compasión de nosotros. Si comparamos la curación del leproso del capítulo 5, que vino y se postró ante Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. El leproso del capítulo 5 no es igual a estos 10 leprosos. El del capítulo 5 llegó hasta Jesús, se arrodilló, se tiró en el piso, le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y después de limpio y de la gratitud en su corazón, le dijo: ve y muéstrate a los sacerdotes, para que ellos vean, para que ellos entiendan, para que ellos comprendan que hay uno que sí puede sanar, hay uno que sí puede salvar. Gloria sea al Señor. Y nos damos cuenta de que en la curación de los 10 leprosos sucede algo diferente. Los 10 leprosos ni siquiera le piden a Jesús que los cure. No, ellos no le están pidiendo: maestro, sánanos. Ellos le estaban diciendo al maestro: ten misericordia, ten compasión. Le piden a Jesús, gloria sea al Señor. La compasión de Jesús se muestra al verlos a ellos. Cuando les vio, dice que la mirada de Jesús, gloria sea al Señor, no era como la mirada. Los sacerdotes miraban la llaga en el cuerpo y decían: ustedes lo que tienen es lepra. Tienen que traer 2 avecillas, tienen que restregarse y el lóbulo, y tienen que derramar sangre, y sangre sobre la oreja, y sangre sobre el pie, y sangre aquí, sangre allá. Y empezaban todo un ritual y tienen que frotarse y tienen que hacer. Jesús no hizo nada de esto. Nada de lo que hicieran o hubiesen hecho los sacerdotes. La mirada de Jesús era muy diferente a la mirada de los sacerdotes y de la comunidad y de la ley, que los miraba como muertos en vida. Jesús no los vio muertos en vida. Jesús representa ese Dios que ve y siente compasión de todas y cada una de las personas, como dice Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. El salmista en el Salmo 86, en el Salmo 103 y en el Salmo 145 dice que Jehová es lento para la ira, pero grande en misericordia. Ojalá que los hombres de este mundo tuviesen ese carácter de nuestro Dios: lentos para la ira y grande en misericordia. Qué bueno que los gobernantes de este mundo y los hombres de este mundo entendiesen este pasaje para entender que lo mejor es la misericordia, no la ira. Aleluya, gloria sea al Señor. No es el médico, amado de mi corazón, no es el santero, no es el brujero, no es el cura, no es el sacerdote, no es el pastor, es Dios el que tiene misericordia del hombre, es Dios. Pueblo de Cuba, de Guanabacoa, de La Habana, es Dios. Lo segundo en esta mañana es que en un encuentro con Jesús tienes que obedecer. Versículo 14 dice que cuando los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Id y mostraos a los sacerdotes. Pero ellos le pidieron a Jesús que tuviese misericordia. Y ahora Jesús les responde: vayan a los sacerdotes. Eso era lo que ellos habían hecho. Por eso habían sido declarados inmundos. Cuando se notaba alguna alteración en la piel, inmediatamente tenían que ir a los sacerdotes, porque ellos sabían ya que tenía una enfermedad como la lepra y iban a ser expulsados del campamento. Tendrían que ir a morar fuera. Ellos eran continuamente, la gente lo miraba
como si fuera realmente lo peor de lo peor. Y era lo peor de lo peor. La lepra era contagiosa. Es como aquel que tiene coronavirus ahora que usted no quiere que se acerque. Imagínense que ahora alguien en el medio diga: pastor, se levante, yo tengo coronavirus, ya me dio positivo. Toda la gente hace así, se para y se va. Y sabe, gloria sea al Señor, el que no se va a parar y se va a ir de al lado tuyo, aunque le diga que tiene el Omicron o la Delta o cualquier enfermedad de Jesús. Jesús está allí. Oh, gloria sea al Señor. Él se va a mantener allí contigo. Gloria a Dios. Ellos tenían que ir a los sacerdotes, pero no resolverían el problema. Y en la época de Jesús, ellos tenían que ir a un leprosorio, a vivir apartado, a vivir como uno inmundo. Tenían que continuamente llamarse inmundo, escoria. En el momento en que estaba viviendo, seguirían siendo leprosos. Sin embargo, tenían dos alternativas: obedecer o no obedecer. La Biblia no dice que vinieron a Jesús y le dijeron: creo que no has leído Levítico 14 o 13 y 14. No has visto la lepra que tenemos. Me imagino que ellos mira lo que tengo. A lo mejor nada más me viste los ojos, pero mira, quizás se desenvolvieron un poco y le enseñaron a Jesús y le dijeron: mira cómo estamos. Quizás algunos no podían casi ni caminar, no podían caminar bien, quizás no podían sujetarse unos a otros por causa, no, ni me toques allí que se me están cayendo los pedazos. Pero cada uno de ellos, al escuchar que el Señor Jesucristo le dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes, ellos comenzaron a caminar hacia la ciudad para mostrarse al sacerdote. Comenzaron a caminar y en el camino fueron sanados. Y eso nos habla de una fe que vino por el escuchar la palabra de Jesús. Una fe al escuchar esa palabra y obedecerla. Amado, esa genuina palabra de Dios. Qué enseñanza para nosotros hoy como cristianos, que muchas veces la palabra nos habla, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, pero nosotros queremos seguir desviados. Queremos seguir haciendo el mal. No escuchamos esa palabra, no somos obedientes a ella. Amado, y cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros decimos y buscamos una explicación antes que hacer lo que el Señor nos está diciendo, amado, y cuando desobedecemos tenemos problemas. Tenemos precisamente situaciones por la desobediencia a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a Dios, y la obediencia, gloria sea al Señor, cuando entra en nuestras vidas, empieza a obrar de una manera muy linda y poderosa. Amado, si tú me dices que tienes fe, entonces necesito que la hagas visible a través de tus obras, a través de tu obediencia a la palabra de Dios. Es la fe, gloria sea al Señor, la cual se muestra a través de las obras. Santiago lo dice claramente en el capítulo 2, versículo 18, cuando dijo: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Incluso continúa diciendo el texto un poco más adelante: tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Esto quiere decir que necesitamos salvarnos por alguna obra que hagamos? No, de ninguna manera. Amado de mi corazón, claro que no. Nada hacemos para salvarnos. La salvación viene por creer en Cristo, por la fe, mediante la obra poderosa del Espíritu Santo en medio de nosotros, al darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el problema está que nuestra fe es la que produce esas obras que incluso Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. De manera que necesitamos, gloria sea al Señor, obediencia a la palabra. Necesitamos caminar, gloria sea al Señor, y que las personas vean la obra de Dios en medio de nosotros, para que se haga visible que hemos tenido un encuentro con Jesús. Lo tercero es que un encuentro con Jesús, nosotros recibimos sanidad, pero también salvación.
dice que mientras iban alejándose, y seguramente que hubo uno primeramente que sintió algo de lo que había sucedido en su cuerpo, ya no le ardía, quizás ya no le molestaban los trapos en los cuales estaba envuelto. El milagro no ocurrió sino hasta que se pusieron a andar en el camino. Ignoramos, gloria sea al Señor, si fue un poco al salir caminando o ya llevaban un rato de caminata. Lo que sí sabemos es que el milagro no acontece sino hasta que ellos comienzan a andar y a dirigirse hacia los sacerdotes. No es que el Señor Jesucristo no pudiera hacer el milagro, claro que Él tenía todo el poder para hacerlo a la distancia, inclusive, amado, ese poder es de Dios, sino que Él quiso hacerlo así para mostrar obediencia y fe a su palabra. Un giro de 180 grados, cambió total sus vidas, su lepra desapareció, su piel restaurada, podían ahora acercarse las personas a ellos, gloria a Dios, podían tener una vida social, ya no eran rechazados, ya no tenían que gritar en este mundo que eran inmundos, ahora estaban limpios, restaurados, sanos, ahora podían mezclarse entre la gente. Le podía decir a la gente: tócame, mira, gloria a Dios, estoy sano, estoy totalmente restaurado. ¡Qué alegría! Oh, gloria sea al Señor. Así somos nosotros cuando llegamos a Cristo, deshecho en pedazos con la lepra de pecado a este mundo. Cuando llegamos que no podemos más. Oh, gloria a Dios, vagando por la garganta del mismo infierno, incapaces de podernos salvar. De modo que si alguno está en Cristo, dice su palabra, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas. Llena de llagas llegamos nosotros, gloria a Dios, a Cristo por el pecado. Y quizás no gritamos, pero nuestra alma agonizaba, se debatía con una gran carga, demasiada pesada para llevarla sobre nuestros hombros. Y para cualquier ser humano, amado, hasta que llegamos a Cristo y cobramos vida. Y no cualquier vida, sino una vida abundante. ¿Cuántos creen que es una vida abundante? Oh, gloria sea al Señor. Con un grito de victoria, con un grito de victoria, con un gran grito de victoria, como dice Isaías, somos curados. ¿Y por quién somos curados? Por las llagas de Jesús. Por las llagas de Jesús, gloria sea al Señor. Como dice Marco en el Evangelio, seremos salvos. ¿Y por quién somos salvos? Por Cristo Jesús. Como dice Lucas en el Evangelio, no seréis condenados. ¿Y por qué no somos condenados? Porque en Cristo somos libres. Como dice, amado, el Evangelio de Juan, nos ha libertado. Él nos ha hecho libres. O como dice Pablo cuando le habla a los corintios, somos nueva criatura. O como dice los Gálatas, nos ha hecho libres. O como dice la carta a los romanos, en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo no decirle a este mundo que lo que no pudo hacer la carne, los parientes, no pudieron hacernos nuestros amigos? Lo que no pudo hacer el hombre, lo hizo Dios con nosotros. Y nos ha limpiado. Nos ha hecho libres, gloria sea al Señor, de la lepra y del pecado que nos acecha. Y podemos correr con satisfacción la carrera que tenemos por delante. Ahora no puestos nuestros ojos en metas terrenales, sino puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podemos con satisfacción mostrarle a este mundo: antes estábamos destituidos de su gloria, antes estábamos muertos en delitos y pecados, antes llevábamos la lepra del pecado en medio de nosotros y no teníamos salvación, pero llegamos a Cristo y como estos 10 leprosos le dijimos al Señor: ten compasión. Y Él tuvo compasión y misericordia sobreabundante y nos ha dado una vida renovada.
Nos ha dado una vida, gloria sea al Señor, que ahora podemos disfrutar diciendo, gloria a Dios, soy más que vencedor en Cristo. He sido limpiado, he sido cambiado, he sido transformado. Lo cuarto que dice este pasaje, y es lo último que quiero compartir contigo, es que en un encuentro con Jesús siempre habrá respuestas positivas, pero también negativas. Siempre la habrá. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Debemos recalcar que no todas las personas leprosas llegan a la fe verdadera en el pasaje, porque solamente un samaritano recibe la bendición de Jesús. Levántate, tu fe te ha salvado, le dijo el maestro. Y para poder llamar a Jesús maestro, Señor, es necesario que nos pongamos a caminar al lado de Jesús y que pongamos en práctica nuestras esperanzas, porque ¿qué más, gloria sea al Señor, podemos hacer sino caminar con Él, gloria sea al Señor, y tomar la cruz cada día y seguir a Jesús? ¿Recuerdan aquel joven rico cuando se acercó a Jesús tratando de decir, no, yo me conozco todas las leyes hebreas, yo conozco precisamente los mandamientos, los he guardado desde mi niñez, lo conozco, me lo han repetido, me lo sé de memoria, como si fuese la tabla de multiplicar? Pero sabe, Jesús mirándolo dice que tuvo compasión. Jesús siempre tiene compasión, no solamente con los 10 leprosos. Jesús tiene compasión con cada persona, y mirándolo tuvo compasión de él y le dijo, mira, vende todo lo que tienes, porque tus riquezas no te salvan. No te salvan, amado. No te salva lo que hayas hecho en el pasado. No pueden salvarte tus padres. No puede salvarte tu procedencia. No puede salvarte, no, de ninguna manera. No puede salvarte nadie. Solamente Jesús puede hacerlo. Por tanto, le dijo Jesús al joven rico, vende todo lo que tienes, ve y dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme, gloria sea al Señor. Pero estas personas con lepra tienen posibilidades de convertirse en seguidoras de Jesús. Imagínense. Jesús le dice, vayan, muéstrense a sacerdotes, caminen, vaya, yo los envío. Y ellos salen caminando y de momento empiezan a sentir que han sido sanos, empiezan a revisarse, no encuentran lepra. El otro mira al otro y dice, ¿qué te pasa? Tu cara se ve reluciente, tienes la piel como un bebé. ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? Imagínese ese momento. Usted quizás ahora está sentado aquí, lejos de la historia, pero cuando usted se mete dentro de esa historia, imaginen por un momento esa gente que ya estaban soltando los pedazos. Quizás algunos estaban en un estadio más avanzado de la enfermedad. Quizás a algunos ya le faltaba una oreja. Quizás a algunos ya el ojo izquierdo lo tenía medio destruido. Quizás no podía ni afincarse. Algunos le decían, no caminemos tan rápido, caminemos suave porque no puedo. Imagínense por un momento que ese que iba caminando ahora iba al lado de los demás, caminando y diciendo, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? ¿Qué está sucediendo? Oh, gloria sea al Señor. Estas personas ahora tenían, gloria a Dios, la posibilidad de ser seguidores de Jesús. Pero para ser seguidores de Jesús tienen que empezar a caminar con Jesús. Y más ahora que han sido sanos y que pueden hacerlo sin ningún problema. Pero dice la palabra que solo un bastardo, un samaritano, un rechazado, regresa a glorificar a Dios. Es el único que emprende el camino del discipulado, el único que llega hasta donde está el maestro. Jesús alaba y reconoce la fe del excluido. Jesús alaba y reconoce la fe del ignorado. Jesús alaba y reconoce. Imagínense, escúcheme qué cosa tan tremenda. Judíos y samaritanos se odiaban, pero la lepra ahora lo había llevado a que todos eran odiados, a que todos eran rechazados, a que todos eran excluidos, a que todos eran bastardos en el pueblo donde estaban. Todos.
Y eso lo llevó a unirse. Tú eres samaritano, pero eres leproso como nosotros. Ya no te odiamos. Ahora la gente nos odia a todos. Ahora la gente nos ha excluido a todos. Ahora la gente no les interesamos a nadie. Oh, gloria a Dios. Pero sabe, ahora algo ha sucedido. Y este excluido, este ignorado, se incorpora a la comunidad del camino. A la comunidad del camino, de aquellos caminantes que caminaban con Jesús y que fue más tarde cuando se le llamó lo del camino. Oh, gloria a Dios, levántate, vete, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús en el versículo 19. Esta es la fe verdadera, la fe que Jesús quiere y demanda de cada uno de nosotros. No, escúcheme, la fe no es decir que somos los del camino, que somos seguidores de Jesús. La fe no es decir que somos cristianos. La fe no es decir cuando llegamos a tu casa o llegamos a... No, aquí sí, aquí se adora al Señor, aquí sí, no. La fe tiene que tener obra, y la obra de la fe es aquella que tú sigues a Jesús. Que tú llegas hasta Jesús. Que la gente sabe que tú eres una gente agradecida de Dios. Agradecida de Jesús. Por lo que Jesús ha hecho en tu vida. Por el rescate que ha dado por ti. Por lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque a través de la llaga de Jesús hemos sido sanados tú y yo. De la lepra del pecado. De modo, gloria sea al Señor, que 9 de las 10 personas leprosas, al verse curadas, desaparecen de la escena. Y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Probablemente regresaron a su comunidad. Regresaron a sus hogares. Mira, estoy limpio. Ahí la mujer lo abraza. Algunas quizás ya no. No, pero ya no. Yo cuando tú tuviste lepra, te pedí una carta de divorcio. Ya yo estoy casada nuevamente. Pero mira, no, vete. Pero imagínense ustedes, amados, probablemente regresan a la comunidad, a sus actividades, a su religión, a sus leyes, a su nueva discriminación. Sí, ¿sabe por qué? Porque ahora esos judíos no iban a llevarse bien con el samaritano que estuviese sano. Porque judíos y samaritanos no se llevaban. Ahora ellos es ese tipo de gente que padece de esa lepra. Pero no es la lepra que tenían, sino la lepra que carga este mundo. Porque ellos habían sido sanos de la enfermedad, pero ahora tenían otro tipo de lepra. Posiblemente estaban atrapados y esclavizados por conceptos, por preceptos. Amado, posiblemente son esos los que huyen de los enfermos. Tuvieron enfermos, tuvieron lepra, pero ahora ven un enfermo y se espantan. Dale para allá, leproso. A lo mejor son esos que huyen de los hambrientos. Tuviste hambre un día, pero ya no te acuerdas de tu vecino, de tu hermano que tiene hambre. Son esa gente que se olvidan muy rápido, sencillamente, porque ahora se encuentran un poco de más holgura y se olvidan cuando tuvieron en apretura. Son esta gente que no echan a ver precisamente cuando hay necesidades en lo ajeno. Son esa gente que miran por encima del hombro y que no les interesa la necesidad de los demás. Y cuando alguien está agonizando en un hospital con un problema, una situación, una crisis o con una enfermedad, ni siquiera quieren llegar hasta allá. Y si se me pega. Son ese tipo de gente, amado, gloria sea al Señor, que tienen sus manos levantadas para lanzar la primera piedra, pero en realidad están llenos de pecado. Son ese tipo de personas, amado, que buscan con una lupa la paja del ojo del hermano, pero en realidad tienen una gran viga en su ojo que no pueden mirar. Son ese tipo de gente que solamente quieren tener relaciones con aquella gente que le pueden dar.
pero que no le gusta tener muy buenas relaciones con aquellos que nada le pueden dar. Qué rara es esta humanidad. Qué rara es esta humanidad cuando Jesús miró a aquellos leprosos, aquella gente enferma. ¿Qué le podían dar los leprosos a Jesús? ¿Le podrían dar algo? No, nada. Eran judíos y eran samaritanos. Por tanto, nada podían darle a Jesús. Pero Jesús los mira y los mira con compasión. Oh, cuánto necesitamos que la cristiandad tenga compasión. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Un encuentro con Jesús te vuelve sensible. Un encuentro con Jesús transforma tu orgullo. Un encuentro con Jesús, ¿sabe? Cambia el panorama de cómo tú debes ver a la gente. Y yo muchas veces veo tantos dentro de la iglesia, amado, que desprecian a su hermano o a su hermana. Yo muchas veces veo, gloria sea al Señor, así cuando cae alguien que me puede hacer un favor, decir, oh sí, pero mira, vamos a ayudarle a este. Pero cuando cae alguien que no puede hacerme un favor, decimos, vamos a cargar todo el peso de la justicia sobre este. ¿Cuánto necesita la iglesia comprender? ¿Cuánto necesita la iglesia de Jesús entender estos pasajes bíblicos para poder entender que necesitamos como iglesia hacer la labor que tenemos por delante? La iglesia es diferente a este mundo. La iglesia no levanta el látigo para castigar a nadie. La iglesia ora, intercede por el mundo, gloria sea al Señor. Intercede por los perdidos, intercede por los que han caído, intercede, gloria sea al Señor, por los presos de este mundo, intercede por el necesitado, intercede por el hambriento, intercede por el enfermo. Entiéndalo, este mundo, la iglesia es diferente. Porque la iglesia tiene el comportamiento de aquel que es la cabeza, que es Cristo. Porque Él ha expuesto nuestras miserias, como hemos dicho en este día. Porque Él, gloria sea al Señor, nos ha dicho cómo obedecer. Él nos ha recibido para sanar nuestra vida y para salvarla. Y porque Él, gloria sea al Señor, ha hecho cosas tan grandes que no podemos hacer otra cosa que llegar a sus pies y agradecerle. Amado, todos ustedes han tenido un encuentro con Jesús. Y yo les pregunto en esta mañana, de veras, escúchame iglesia, de veras, ¿han cambiado ustedes? Ustedes han tenido un encuentro con Jesús. Gloria sea al Señor. ¿Eres de los que piden misericordia o compasión? ¿O no tienes tu compasión con los demás? ¿Eres de los que el día a día das gracias a Dios por todo? ¿De verdad lo eres? Así quiero ser. Porque un encuentro con Jesús me ha transformado, ha cambiado mi vida. Un encuentro con Jesús puede ser totalmente definitivo para tu vida, pero puede ser que te hayas encontrado con Jesús y hayas dado vuelta atrás y no seas agradecido y hayas estado un tiempo aquí en la iglesia, en la casa del Señor, adorando su nombre, pero te hayas ido porque definitivamente este mundo tiene cosas y leyes y me tiene mucho más que ofrecer. Yo necesito de Jesús día a día. Yo necesito de Jesús día a día. Alguien en esta mañana puede decir, dame de beber